Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también fieles seguidores de Solidaria TV. Estamos contigo. Este precioso lema que nace del amor de Dios en Cristo y que nos lleva a compartir con nuestro prójimo, con nuestros semejantes, sus dolores, sus problemas, sus necesidades y sobre todo a darles comida para el alma, además de también para el cuerpo si la necesitan. Este programa, en la gracia de Dios ya lleva muchos años, pero qué bueno que podemos continuar. Y se lo agradecemos al Señor y a ustedes, que nos siguen fielmente. Y bueno, estamos en un mundo en el que la economía, el mamón es lo que gobierna todo, porque fíjense en todos estos conflictos de guerras, muertes, miserias de todo tipo. Sin embargo, el tema principal de las televisiones, de los informativos, es que sube la bolsa de los alimentos, que sube el petróleo, dinero. Y que, Es la causa de las guerras en realidad, Miguel. La avaricia. El amor al dinero. El amor es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males. Y las guerras son por la avaricia, por ganar más y más y más y más. No se sacia, dice eso. Y más y más, como la canción. Dice Eclesiastés que el que ama el dinero nunca se sacia de sacia. dinero. Siempre quiere más y más, ¿no? Y bueno, hay varias concepciones sobre el dinero, ¿no? Y bueno, para la concepción puritana dice que el dinero es diabólico. Yeah. Que no vamos ni tocarlo, pero ellos reciben el cheque de la institución religiosa puritana, que además tiene buenas reservas económicas. Yo recuerdo en Burkina Faso, y estabas conmigo, ver a los pastorcillos de una institución americana evangélica que se la descubrió $50 millones solo en una de sus cuentas, y que enseñaba eso. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Hace 20 y tantos años, ¿no? Hace 34 años, así, 32. ¿Y qué les decía a los pastorcillos? No, ustedes a construir como sea, no se preocupen por el dinero, no busquen dinero, a construir templos, además le llaman templos encima. Qué vergüenza. Y los pobres con latas, con paja, con lo que fuera, se construían lugares de culto paupérrimos, mientras sus familias pasaban miseria, ¿no? Y esa es la concepción puritana del dinero. Es diabólica concepción, porque esos que predicaban eso... Yo diría una hipócrita concepción. Y muy hipócrita, los que predicaban eso estaban forrados y sus neveras llenas, ¿no? Después está la valoración de que el dinero es lo principal, la de los codiciosos que encima quieren blanquear, y estoy hablando de religiosos, que quieren blanquear la codicia diciendo que el dinero es fundamental y que por tanto, si somos hijos de Dios, hemos de tener mucho dinero y ser ricos. A tal punto ha llegado esta doctrina que se ha convertido en una peste religiosa entre el pueblo evangélico, haciendo que multitud de predicadores lograran un éxito alucinante de captar prosélitos con esta doctrina, prometiendo a los que se añaden ser ricos, ser hijos de Dios ricos, ¿no? Y que por lo tanto que tengan lo mejor. Como soy hijo del rey, tengo que tener lo mejor es para mí, ¿no? Y justifican, eso se llama la teología del profeta que profetizaba por dinero, Balaam, y la prosperidad se le llamaba, ¿no? Y después están los que realmente recibimos la revelación clara de lo que es el dinero.
El dinero es la sangre del mundo. El dinero es bueno para hacer el bien y necesario, claro. Sobre todo en nuestra época, porque hace 200 años lo importante era la tierra, el alimento cotidiano, el conseguir recursos para alimentarte y tener vestidos, y hacían sus propios vestidos, utilizaban más de la tierra que del dinero, porque casi no había dinero. No se necesitaba tanto el dinero, unas cantidades pequeñas provenientes de las ventas de productos agrícolas, pero en realidad no había tanta importancia al dinero. No, porque lo que importaba era incluso los productos necesarios, Claro, básicos, claro. y que incluso se intercambiaban sin dinero, había trueque. O sea, el dinero fue un invento, sí, industrial, ya viene un del invento desarrollo de la... mundano, porque Sí. en el paraíso no había dinero, en el cielo no habrá dinero y en el reino milenial de Cristo no habrá dinero. Porque todo el reino estará gobernado por la sabiduría, el poder y la generosidad, y todo será gratis. Qué maravilla. Pero el asunto es que a mí me gustan varias definiciones sobre el dinero. Una de ellas es que el dinero es un buen siervo, pero un mal patrón. Hay de aquellos que se conviertan en súbditos esclavos del mamón, del dinero, un mal patrón. Ay, el que trabaja y vive por y para el dinero, ese esclavo está perdido. Está perdido porque el mamón que gobierna... Insatisfecho toda la vida. Siempre. Y además fracasado y frustrado. Y haciendo mal por esa codicia. Y después... Esa es la ventaja de los artistas, que no trabajan por dinero. Tienen su parte buena, porque no menosprecian el dinero. Lo más importante es su arte, ¿no? Sí, pero cuando empiezan a tener éxito... Incluso pasan hambre, no les importa, con tal de poder centrarse en su trabajo. Es también una obsesión. Es una obsesión mientras también, ¿no? Están en precariedad y por lo tanto se dejan llevar por su amor al arte. Pero si tienen éxito y empiezan a cobrar, entonces tienen un peligro. Van perdiendo arte y hacen encargo. El encargo. Ya. Trabajan por dinero, pintura por encargo, como a los grandes pintores, incluso el Papa les encargaba, o los reyes o lo que sea, ¿no? Entonces todo tiene su cosita, ¿no? Con el dinero. Y luego, pues la definición de que el dinero, pues es un buen siervo, un mal patrón, pero que dice Eclesiastés que todo lo del mundo se compra con dinero, es decir, que puede ser instrumento de bien o de mal. Con $50 contratas un asesino en algún país de América Latina o de otros lugares, y con $50 salvas la vida, pues probablemente a mis niños. O sea, es impresionante. Un día das, no sé, $50 hoy ya no, Miguel. Hoy a $4 por comida, pues a 200 niños. Sí, por eso. Y una comida. Y quizá más, porque con $0.25 se puede dar un buen plato de arroz con pollo, pero bueno, da igual la cifra. Lo que está cierto es que el dinero sirve para hacer el bien o para hacer el mal. Todo depende del que lo maneja. Y por eso, pues bueno, vamos a leer la palabra de Dios con respecto a la economía. Lucas 2, 41-52. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen su padre y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, aquí vemos 2 errores de María, que no era infalible, una maravillosa mujer que Dios escogió para una función pues, tan gloriosa que para albergar al Verbo Divino, al Hijo de Dios, en su vientre. Y darlo a luz como hombre. Se hace hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Menuda tarea más preciosa. Pero aquí comete 2 errores. Primero, le recrimina a Jesús que por qué ha hecho eso. Y está usurpando la autoridad de su esposo. Ya Jesús había cumplido la edad de pasar de las faldas de la mujer al cuidado del varón, del padre, que es lo que pasa con la misbat judía. Y pues ella se adelantó y José calladito. Entonces esa es la primera falta jezabelina del espíritu femenino, de querer es mío, de mi vientre, y bueno, y la madre que no suelta esa posesión biológica y psicológica, etc. Y la segunda falta es que le recrimina a Dios hecho hombre, porque Jesús no estaba cometiendo ningún error. No estaba haciendo lo que debía de haber hecho con sus padres. Tenían que haberle presentado en el templo cuando estuvieron y le tendrían que haber financiado la misbat, porque claro, la religión judía siempre cobra, como todas las religiones, cobra por sus servicios, aunque sean ordenados por Dios. Y claro, no deberían de tener los recursos para eso, o lo que sea, y no celebraron la misma de Jesús. Y él sí que la celebró y les daba, vamos, clases sublimes a los supuestos sabios del templo, ¿no? En esa sabiduría divina que Jesús tenía ya con 12 años. Así que le recrimina al Verbo de Dios. Y claro, la respuesta es, pero es que no sabéis que en los negocios de mi padre tengo que estar. Yo no tengo que estar en vuestros negocios. Yo no tengo que estar guiado por vuestros sentimientos, por vuestras maneras. Y bueno, la respuesta fue pues un poco recriminatoria, ¿no? De esa interrupción y de esa manera de querer avasallar. A pesar de todo, Jesús, Dios manifestado en la absoluta humildad y mansedumbre, se sujeta a ellos hasta que le llegue el tiempo del rabinato y de ejercer su función como maestro de la humanidad, verbo, verdad encarnada. Y entonces, ahora, ¿qué negocios son esos? Los negocios de mi padre. Hay muchos, dice en plural. Sí. Bueno, él en ese momento estaba aprendiendo y enseñando las escrituras, o sea que ese debía de ser uno de los negocios, ¿no? Compartir y enseñar y también aprender, porque dice que crecía, por lo tanto eso es lo que estaba haciendo en ese momento. Sí, bueno, pero habla de negocios varios. Efectivamente, ahí está mostrando el negocio de transmitir la sabiduría de Dios, de enseñar lo verdaderamente importante, lo que no se compra con dinero, que es la sabiduría de Dios, que Dios la regala a quienes humildemente la busca. Y esos son los negocios de la salvación también, porque
y de la liberación, porque después él dice que el que, el que permanece en mis palabras conocerá la verdad y serán verdaderamente mis discípulos y la verdad les hará libres. Y está ahí queriendo a esos doctores que realmente no sabían muy bien de qué universidad tenían el título de doctor, porque no conocían, la verdad, conocían letra, norma, conocían religión, ¿no? Pues les estaba queriendo llevar esa verdad para que fueran verdaderos discípulos de Cristo, de Dios y verdaderos hijos de Dios, ¿no? Pero, por lo tanto, el primer negocio es la salvación. Isaías 55, bueno, luego no sé si lo vamos a leer, pero dice: comprad sin dinero y sin precio vino y leche, es decir, lo más importante, que son los alimentos espirituales para el alma, para que no se vaya al infierno. La salvación del alma, el mejor negocio. No hay mayor negocio como hijo de Dios que salvar almas. Ese es el gran negocio. Porque un alma vale más que todo el mundo. Pescadores de hombres. Jesús Pescadores de les hombres. mandó ir a pescar hombres. No almas humanas. dejar los peces. Y negocios, pues claro. Y después la palabra negocio implica comprar y vender. Eso está claro, ¿no? Y de hecho Jesús sabemos que dio manifestaciones sobrenaturales de negocios económicos. Multiplicó panes y peces. Imagínate, 2 veces. Por lo menos que sepamos, que queden registradas, porque... Bueno, ya está bien. Seguramente ya está bien. Que a sus discípulos no les faltó en ningún momento. No, claro, y bueno, y habló de economía cuando le dice a Pedro que pesque, vaya a pescar, y el primer pez que pesque le abra la boca y aparece un estartero para poder pagar los impuestos de la entrada en el cambio de provincia a ellos, no a los que iban con él y a él. Entonces, son negocios, pero son negocios sobrenaturales. Y por tanto, pues hacer negocios de comprar y vender con fines justos, y yo por eso creo que más que nunca es necesario establecer lo que se llama la economía justa, que algunos la tienen por bandera y luego resulta que eso es una hipocresía. La economía justa de no abusar de los precios. Estuvimos en Canarias y recuerdas que estuvimos en un rastro en Lanzarote. Bueno, pues que había una mujer voluntaria que vendía ropa en el rastro de muebles, arriba, una parte de arriba, ¿no? Bueno, yo subí a saludarla y luego hablé por ella, porque estaba con jaquecas, historias y problemas. Y ella, fíjate tú, cuando alguien intentaba robarle algo, dice: ¿pero por qué me robas? Pídemelo y te lo regalo. Fíjate. Qué bonita. Y luego, pues, encima, y luego se lo regalaba. Y luego llegaba alguien que no tenía, y que tenía una boda o no sé qué, y mira, y le regalaba un pantalón, una camisa, una chaqueta. Claro. Y ya no me pareció mal, o sea, porque nosotros... Para eso estamos. Para regalar. Claro. El amor es regalar, ¿cómo puedes cobrar? Y claro, esa es la economía justa. Repartir a cada uno según su necesidad. Y al que no tiene nada, ¿qué le vas a cobrar? Dáselo. Claro. Y al que no tienes suficiente, ¿qué le vas a cobrar? Dáselo, si no tienes suficiente para comer, para pagar lo que realmente necesita. Otra cosa es que vengan y digan: yo quiero comprar estos muebles de lujo, pero no tengo para pagar. No, pues mira, tenemos estos mueblecitos que son sencillos y que te los vamos a regalar. Hombre, está bien regalar, pero también ese refrán que dice: enséñale a pescar mejor que darle el pez. Yo creo que es más completo, ¿no? Para que no tengan que mendigar, ¿no? Porque la miseria
tampoco no es la Pero voluntad eso de es lo Dios. que enseña Jesús en muchas Claro. de sus parábolas. Claro. Y es lo que los apóstoles sobre todo enseñan, es que los vagos hay Claro. que exhortarles. Eso también es negociar, ¿no? Incluso Trabajar. al que no trabaje. Claro, que no coma. Claro, Y trabajar con eres tus un vago. manos, como dice Pablo. Yo trabajo con mis manos y me gano mi sustento, decía Pablo claramente. Así que es una forma de negociar también. Eso también es economía justa. Es economía justa. Claro. Es enseñar al que no sabe y no cobrarle por enseñarle, para que él pueda autofinanciarse en lugar de vivir de gorra. Pues eso es fundamental. Los gobiernos comunistas es a lo que enseñan, a vivir de gorra, a no trabajar. Sí, pero es todo lo contrario. Eso, Sí. Pero a vivir de gorra malvadamente, perversamente, incluso con envidias y siempre envidiando al que tiene mucho, porque ellos quieren tener mucho más que los ricos. Pero ¿no? encima en miseria, nunca salen de la miseria. Los Robin Hoods de hoy, estos comunistas, son Robin Hoods, quieren robarle al rico a saco para pero ellos satisfacer su odio al rico y su envidia y ser ellos ricachones. Ellos quieren tener al pueblo en miseria porque así depende de ellos. Claro. Entonces son para que esclavos, vengan a comer la sopa esclavos, boba, ¿no? Esclavos de la ayudita, ¿no? O sea, hoy alguien escuchaba yo en las noticias o en un programa, no sé dónde, de que, bueno, pues con todo este desastre económico de las guerras y la subida del gasoil, pues el gobierno una vez más va a tener un subidón de impuestos. Porque claro, sube el precio y el impuesto se pega a un subidón al subir el precio. Qué sinvergüenzas. Y Cuando que todavía a ellos no les ha subido todavía. ¿Por qué tienen que subir? No, pero al gobierno, estamos hablando, no podrían deflactar y ese subidón compensarlo con bajar los impuestos para aliviar. Entonces dicen, no, va a escoger entre dos opciones: deflactar y ayudar al pueblo o darles una ayudita. ¿Qué creen ustedes? Y él dijo, yo creo que la ayudita. Voy a ser Papá Noel una vez más y voy a regalar y hacer que soy el bueno. Eso es. Cuando estás dando lo que les has quitado. Además eso. Lo que no es tuyo les estás dando, se lo has quitado. Con unos impuestos abusivos que aprovechan la inflación y bueno, no nos vayamos a... No vamos a entrar Pero eso se llama... Es que tú me has tocado un poco la fibra con estos que quieren dar no sé qué. Sí, se me ha ido la boca. Entonces yo ya sabes, ¿no? Es que sabes entro enseguida. Mira, mi abuelo era muy trabajador, era un hombre muy trabajador y le envidiaban porque conseguía tener algunos recursos, no fueron ricos, pero tenía. Y él decía siempre que algunos eran familiares de él y eran comunistas. Y decía, son los más vagos, decía, son los más vagos. Sí. Ellos quieren hacer trabajar a otros para ellos, ¿no? Bueno, Mateo 25, 14, 30, seguimos hablando de la economía justa de los oikónomos, los administradores fieles de las riquezas que son todas de Dios y que las da en abundancia para que sean bien administradas y repartidas justamente. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra.
aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremenda ¿Qué era parábola. ¿Qué era el talento? El talento era una moneda. Era una moneda, ¿no? Claro, un talento pesaba 23 kilos. De Si oro. era de oro, O de imagínate plata. tú lo que valía, o de Claro. plata, ¿no? No dice, no especifica, pero Nos dice de qué era. ¿cuántos Pero kilos? se ve que es una fortuna. ¿Cuántos de ellos? ¿Cuántos 23 kilos. 23 kilos. Entonces, resulta que aquí, primero, esto viene después de haber dado la parábola de las vírgenes insensatas, como diciendo, mira, las vírgenes insensatas son como el que esconde su talento, el pañuelo, porque ser virgen es un don de Dios, en el sentido de mantenerse pues buscando la pureza. Se supone que era un siervo el que tuvo un solo talento. Claro, sí, era un siervo, se supone. Y por eso también está hablando, después de las vírgenes sensatas e insensatas, esta parábola. Y luego ya viene la del juicio final. Es decir, que aquí ya termina esta parábola con el juicio a un infiel banquero, a un infiel ecónomo. Entonces vemos aquí que Dios da talentos a todos, a unos más, a otros menos. Desde el momento en que Dios crea a una persona, ya le da algún talento natural. Todo ser humano tiene algún talento natural, que puede ser que si esa persona lo cultiva en el orden y en la gracia, puede acabar siendo, pues eso, lo que llaman una eminencia, ¿no? Pero es triste que algunos, cuando, bueno, pues descubren su talento o lo descubren sus managers, padres, etcétera, para explotarlo, y triunfan, no le dan gracias a Dios. Se ensoberbecen, presumen, yo y mi violín, o yo y mi piano, o yo y mi brocha, mi pincel, o yo lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que algunos no. Algunos hay en la historia claro que dan sí, gracias a Dios. Pero estoy hablando de aquellos que no lo hacen. Siempre tú buscas el lado positivo, bendita eres. Pero créeme, muchos se ensoberbecen con su talento. Sí, es verdad. Imagínate Dalí, era la soberbia suprema. Sí. Era, y además de un remilgado y de un repelente y de un ridículo espantoso con su bigote y con sus gestos y con sus... No saben cómo destacar. No sabía cómo endiosarse, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí el asunto es bien claro, que Dios busca, fíjate tú, en los seres humanos, no solamente que rentabilicen esos dones naturales, sino que reciban los sobrenaturales para que hagan milagros. Porque claro, el que tiene 5 talentos y le da 5 más 5, ¿cuánto es eso? El 100%. El 100%, el que tiene 2 le da otros 2. Igual, el 100%, siempre. Entonces, eso es milagroso hoy. El 100% me da beneficio, pero ¿esto qué es? Ya. Entonces, y por eso dice que sabiendo que soy severo y que recojo donde no sembré, no tuviste temor de mí. Verdadero decir, temor, oye, que yo busco como severo, busco milagros, no busco una economía humanista, carnal, terrenal, no, busco una economía sobrenatural, estratosférica, divina. Que es lo que quiere, y por eso cuando viene Jesús nos añade los talentos divinos, sobrenaturales. Son los dones del Espíritu Santo que nadie los puede fabricar y nadie los puede igualar.
son participaciones de la omnipotencia de Dios, de la gloria y poder de Dios. Entonces, bueno, pues, y no has tenido temor de Dios. ¿Y por qué no pusiste mi talento? Cuidado con aquellos que tienen talentos y presumen, no son suyos, son de Cristo, todo es de Cristo, por supuesto. En manos de los banqueros. ¿Quiénes son esos banqueros? Los siervos de Dios. Todos somos banqueros. Una ama de casa en el temor de Dios es una buena banquera. Se administra bien la economía que le corresponde en su casa, y un buen trabajador tiene que ser un banquero, es decir, un ecónomo de la economía de Dios, porque todo es de Dios, un administrador de los bienes de Dios y una economía justa la que tiene que hacer, ¿no? Y bueno, pues un sacerdote, un ministro, es banquero principal. Es banquero del rey. Nosotros somos banqueros en la economía del rey eterno y de su reino. Yo creo que todo hombre temeroso de Dios tiene que ser responsable. Aquí no hay unos más, otros menos, pero según lo que han recibido, efectivamente, según lo que Dios te ha concedido, en esa medida tendrás que dar cuentas. Así que no hay excusa para nada. No hay. Segunda de Crónicas 19:11 nos leemos así. Y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Yahvé, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Yahvé estará con el pueblo. Los levitas, los sacerdotes, los dirigentes de la economía, dije bien claro, Dios los nombra porque claro, hay asuntos económicos, pues claro. Constantemente en todo. Es triste, ¿verdad? Que Judas llevaba la economía de la bolsa de las ofertas. Pero tenía dos bolsas. Y tenía dos bolsas. Y robaba de la bolsa, robaba de la del Señor. Así que ¿verdad? qué triste los economos traidores. Segundo de Crónicas 19 también ahí, del 4 al 10 seguimos leyendo. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Yahvé, el Dios de sus padres. Puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Yahvé, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Yahvé. Mirad lo que hacéis, porque con Yahvé nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Yahvé y para las causas. Y volvieron a Jerusalén, y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Yahvé, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades en causas de sangre, entre ley, precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Yahvé, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así no pecaréis. Y aquí el sacerdote Amarías, sí, después el que hemos leído. Bueno, está claro que aquí está hablando de lo que es una administración justa, una administración sabia y una administración pues que agrada a Dios, al dueño de la economía, ¿no? y de todas las áreas del reino, ¿no? Madre mía, menuda actitud para tener un país justo. Claro. Entonces tú fíjate que habla en contra del cohecho. Y ahora resulta que hay cantidad de políticos gobernantes que se les ha denunciado y que están incluso presos por cohecho o en litigios judiciales por cohecho, por prevaricación. Es que, como dice la palabra, por blanqueo de capitales, es decir, por lo que se llama fraude económico de todo tipo, fraude fiscal o fraude... Es impresionante. Y ahí está retratado lo que es verdaderamente contrario a una economía justa. Y bueno, pues somos... que si los que gobiernan están corrompidos y los jueces están corrompidos, ¿cómo no se va a corromper el pueblo? Y dice la palabra que cuando gobierna el impío, el pueblo gime.
Y esa es la realidad y las consecuencias. Cuando ven a justo el pueblo se alegra. El pueblo se Ahora alegra. me toca a mí la otra parte. Bueno, el asunto es que hemos tenido un retiro de Esther, ¿verdad? La verdad que este sí. fin de semana. Ha sido un gozo. Maravilloso, un gozo, Sí, ¿no? ha Y habido el lema, ¿cuál alegría. era? Amas de llaves. Amas de Yo llaves. cuando me dijiste el lema dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa con este tema, pero ha sido interesantísimo. Y luego, además, tú no estabas el domingo, pero el domingo cada mujer que salía daba una llave. Esta es otra llave, y todas la entendieron muy bien. Claro, muchas llaves. La llave del amor, Pero la también llave las de llaves de servir, la caja fuerte, tam- las llaves de los bancos, las Ya. llaves, las tarjetas que abren el dinero, ¿no? Las llaves económicas. Y luego se habló de las llaves maestras, ¿no? Sí. Que que abren todas maravilloso, las ¿no? puertas. Que El abren Espíritu todas las Santo. puertas, El Espíritu Santo es la llave maestra. Y por eso, pues qué bueno que Economás Sobrenaturales fue un poco también parte del tema de las llaves maestras y las mujeres amas de llaves. Mateo 14, 13 a 21 dice así. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vaya pasada, ¿verdad? Esto es economía divina, economía celestial. Y entonces, este principio, desde el comienzo de nuestro ministerio, ha supuesto uno de los fundamentos bíblicos más importantes para que remar funcione de esa manera, ¿no? Y como llamamiento de Dios, dadle vosotros de comer. Lo hemos vivido cada día, lo vivimos cada día. Lo vivimos cada día. Dadles vosotros de comer, no tienen necesidad de irse. Pueden tardar 3 días en llegar a sus casas y están agotados. Han estado 3 días sin comer aquí y escuchando todos los 24, casi no sé cuántas horas al día el Evangelio del reino, ¿no? Estaban en ese lugar donde hay muchísimas fuentes de agua. Y agua tenían, pero no comida. No comida. Y entonces, ¿cómo funciona esta economía divina? ¿Qué tenéis? Ellos se asustaron. ¿Cómo vamos a dar de comer con 5 panes y 2 peces a toda esta multitud? Despídelo, Señor, que se vayan a sus casas y que compren, y no tenemos dinero para poder comprar pan ni nada para toda esta gente. Esa es la mente la nuestra, la primero que natural, surge, carnal, lo primero que aparece. La que no ve el milagro, la que no cree en los milagros, la que es lo primero que intelectualmente racional y matemática, esto acuesta, esto tal. Y nos surge a todos, claro, entonces, lo primero. Y viene el Señor y dice: bueno, ¿qué tenéis? Ahí el primer principio. Traédmelo. 5 panes y 2 peces. Traédmelo acá. Si ellos hubieran dicho: Señor, esto lo es para nosotros, para lo poquito que tenemos para comerlo debajo de un sicómoro. Pero no entraron. Y eso es lo que pasó con nosotros, tú sabes muy bien, para que empezara esta locura, ¿no? Lo poco que tenían lo pusieron, lo que Dios nos había concedido lo pusimos. Y así Dios, ¿qué hizo? Fíjate tú que parte los panes, 5 panes en 12 pedazos. La forma como lo hizo eso no tiene relevancia. Y parte los 2 peces en 6 pedazos cada pez. 12 pedazos para dar a los 12 discípulos. Y lo pone en manos de los discípulos. Le pone en cada mano de los discípulos un pedazo de pan y un pedazo de pez. Y después de orar, claro. Y los discípulos comienzan a repartir. ¿Y qué hacen? Parten el pan y dan, parten el pez y dan, y parte del pan y dan.
y siempre tienen lo mismo. Y siempre tienen lo mismo. Se multiplican las manos de los ecónomos, sacrificadores que han puesto lo que tienen al servicio del rey, dueño y señor de todo. Economía divina. Nosotros vivimos así, experimentando multiplicaciones de harina, aceite, panes y peces, dinero, recursos, edificios, lo que sea, porque todo es de Dios, ¿no? Y bueno, pues esa es la economía amorosa. No la de muchos que cobran más que otros por los colegios evangélicos, como hemos visto en los lugares donde estamos, y entonces tenemos que poner colegios gratuitos porque no podemos pagar esos precios de los colegios católicos o evangélicos, o de hospitales católicos o evangélicos, y así sucesivamente, que son los más caros, porque, salvo excepciones, como tú bien sabes que hay hospitales que nos dan asistencia gratuita y son evangélicos, o hay colegios que nos dan asistencia gratuita y son evangélicos. Pero esas son las excepciones. Y entonces, qué bueno es la economía del amor, que es dar y dar, gratis. De gracia recibimos para Dar de gracia. dar de gracia, y no cobrar y cobrar, cobrar y cobrar. ¿Cómo se puede cobrar por el amor? Por la misericordia, por dar la paz. ¿Cómo se puede cobrar? Pues sí, hoy en este mundo se quiere cobrar hasta por el aire, como el impuesto climático. Y Dios nos lo da gratis. Y nos da gratis el sol y la lluvia, pero quieren cobrarnos y están cobrando fortunas inmensas con ese cuento diabólico del cambio climático. Segunda de Corintios 9, del 6 al 11. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buenas obras. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Estamos viendo lo que es una ley universal que, curiosamente, todos los economistas y políticos y religiosos y científicos aceptan. Y es que no hay efecto sin causa. Y es que lo que el hombre siembra, eso cosecha. No puede sembrar patatas y cosechar oro, no. A no ser que haga subir el precio de la patata y a unos niveles insospechados, que es la especulación que muchos mercaderes diabólicos consiguen haciendo subir los precios, manipulando. Que también hay algo para ellos aquí. También hay maldición para los que especulan con el grano, claro. Los que especulan con la comida. Sí, la palabra de Dios lo dice bien claramente. Pero hemos recibido de gracia para dar de gracia. Si sembramos escasamente, escasamente cosecharemos. Si sembramos el bien, cosecharemos el bien, seguro, no vamos a cosechar el mal. Si sembramos el mal, olvídese. Si sembramos con egoísmo y con avaricia, pues la cosecha va a ser diabólica y terrible. Por tanto, tenemos que dar de gracia a lo que recibimos abundantemente de gracia. Primera de Pedro 4, 10 y 11. A ver, espera, porque tenemos... Sí, lo acabo de leer. Primera de Pedro 4. No, has leído Segunda de Corintios 9. Ah, sí, es verdad, perdón. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Sí. Es bonitos estos dos versículos. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hemos comenzado el programa hablando de los dones que Dios da naturales a cada criatura cuando la crea. Pues, y luego también de los dones sobrenaturales que pueden manifestarse con milagros, de multiplicar panes, peces y lo que haga falta. Entonces,
Cada uno, según el don que ha recibido de Dios, sea natural o espiritual o ambos, pues úselo conforme a la gracia y la justicia, para el bien de los demás, no para satisfacción de su egoísmo, individualismo, sino para disfrutar con el mayor placer que Dios quiere que experimentemos y que es la verdadera felicidad. Amar como Él nos ama y amar a nuestro prójimo. Y de amar es dar. Así podemos, por ejemplo, ese es el negocio que parece irracional. Si das, te quedas sin ello. El negocio racional es voy a dar para conseguir más. Ese es el negocio racional, pero no es asunto de mente racional, egoísta y soberbia. Proverbio 21, 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Así que, bueno, pues tenemos que aprender a dar y dar como economos. Hay una experiencia que tú y yo tenemos que siempre nos gusta recordar. Eclesiastés 11, 1 y 2. ¿Qué dice? Echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Siembra y siembra a quien lo necesite, incluso a tu enemigo, a cualquiera que tenga necesidad, y no te preocupes, no esperes que devolverlo, pero quién sabe si volverá a ti. Y resulta que ¿qué pasó en Abiyán con nuestro pastor en medio de una de las guerras de Costa de Marfil? Bueno, y venían en tropel de 200. Venía él solo. Venía un tropel contra él que venía en su patrol, iba en el centro de la ciudad, y iban con machetes y la consigna era matar al blanco. Entonces, según se enfrentan, él se queda parado y aterrorizado, claro, ¿y qué va a pasar? Me imagino que oraría en ese momento. Seguro. Se pondría a clamar, verás como clamar al Señor. Y entonces, cuando llegan, uno de los que se sale del grupo se sube, se agarra a la puerta del patrol y dice, no, a este no, este es de remar. Y cuando le saca de entre el grupo y no le hacen nada, pregunta, ¿por qué me has ayudado? ¿Por qué me has salvado? Y dice, porque yo estaba en la cárcel y tú me viniste a dar de comida. Y estoy vivo por los alimentos que vosotros nos traíais. Qué experiencia, ¿eh? Experiencia. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Quién sabe? Después fíjate tú cómo recoge. Impresionante. Y tantas historias de esas que habrá que tendríamos que registrar. Bueno, ya a estas mujeres de amas de llaves le dimos la llave principal de la Biblia, ¿no? Que le enseña a Jesús cuando dice no os afanéis por las cosas terrenales, porque el Señor sabe, el Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Más buscad. Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la llave maestra, y esa es la que hemos recibido desde el principio de nuestro ministerio, y por eso seguimos buscando el reino de Dios y su justicia distributiva, que tiene que ver mucho con la economía de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, hacer justicia al huérfano y a la viuda, que son los más débiles, y que es la verdadera religión, según Santiago 1, 26. Busca el reino de Dios y su justicia, y entonces todo lo demás te será añadido. Para eso hay que renunciar a nuestro reinito miserable, familiar, individual, carnal y egoísta. Y más aún, hay que renunciar al reino religioso, nuestra iglesia. ¿Pero qué es nuestra iglesia? Si es nuestra, no es de Cristo, porque no puede ser. Todo es suyo. La iglesia verdadera es suya, no es nuestra. Cuando alguien dice mi iglesia, pero tú tienes propiedad de esa iglesia, eres dueño. El mi, hay que eliminarlo. El yo, el mi, y hay que empezar por el do datum en latín. Todas dare datum. Es decir, dar y dar, porque el justo da y no detiene su mano de dar. Busca el reino de Dios y su justicia, busquémoslo cada día y verás cómo el Señor se preocupa de todo lo que te es necesario, de tu cuerpo, alma y espíritu, de tu familia
eres el dueño del oro y de la plata, de todo. Pero hay que renunciar a cualquier otro reino. No se puede servir a los reyes, a los señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Economos, justos, verdaderos banqueros de Cristo, el Rey de la economía perfecta y absoluta de su reino. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque has sido tan fiel y tan generoso con nosotros. Gracias. Gracias por Gracias, la provisión Padre. abundante, Señor, que no cese da la provisión, Señor, para poder llevar a cabo la visión tan hermosa, Señor, de predicar y compartir tu reino y tu justicia, Señor. Levanta hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a asumir ese llamado, ese privilegio. Gracias, Señor. Cambia este mundo por medio de tus hombres, por medio de tus mujeres. Cambia este mundo, Señor, transfórmalo por medio de ellos, Señor, para que puedan establecer tu reino y tu justicia. Gracias, Señor. Gracias. Levanta ecónomos fieles, ecónomos temerosos de ti, Señor, que gobiernen conforme a tu voluntad, Señor. Gracias. Amén. Amén. Pues el reino no lo busques, está en medio de vosotros, dijo Jesús. Y quiere que esté dentro de ti, de nuestro corazón. Porque si lo hemos visto al nacer de nuevo, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, y pasar de ser ciudadanos del mundo, de los reinos satánicos, a ser ciudadanos del reino de Dios, resulta que entonces queremos entrar al verlo y el Señor nos hace entrar en su reino y lo pone dentro de nosotros. Y ya no te interesa más nada que el rey y su reino. Busquémoslo cada día. Gracias, que el Señor nos bendiga y hasta el próximo programa. Si Dios quiere, estamos contigo.